Hoy quiero hablaros acerca del miedo, porque cuando consideramos la gran cantidad de personas y de diferentes clases sociales que viven asociados por el miedo, nosotros sentimos la responsabilidad de proclamar a los cuatro vientos que podemos vernos libres de esos miedos. Pero la pregunta es, ¿qué es el miedo? Según el diccionario, miedo es el sentimiento de inquietud causado por un peligro real o imaginario. Aunque dentro de ciertos límites, el miedo también tiene algo de bueno, porque sin el miedo no podríamos vivir nuestra vida natural ni tampoco nuestra vida espiritual. Por ejemplo, sin el debido respeto al miedo, uno se puede quemar. Si uno no tiene cuidado y tiene algo de miedo al tráfico, como peatón, pues puede ser atropellado. Y sin un miedo reverente a Dios, uno no puede ser un cristiano victorioso. Dice Proverbios capítulo 1 que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y aquí, temor se puede traducir por respeto u honra, según algunas versiones, por lo que el respeto al peligro y al pecado es una condición saludable. Pero hay otra clase de miedo que es perjudicial, y es el que lleva en sí castigo. Es decir, el miedo que hace que siempre esperes algo malo. Esta clase de miedo es un monstruo que si uno le permite dominar su vida, le va a producir miseria, derrota, esclavitud, destrucción. Y es que esta clase de miedo produce en una persona crisis nerviosas, insomnios, opresiones, e incluso le puede llevar hasta el punto de desear el suicidio. Y es que este tipo de miedo es como la expectación de que algo malo le va a ocurrir. Y muchos son los que no quieren reconocer el miedo cuando lo hacen pasar por prudencia, por precaución o por discreción. Pero tenemos que darnos cuenta de que en realidad esos miedos son miedos disfrazados. Por esa razón, el miedo es uno de los mayores impedimentos espirituales para que la gente pueda rendirse a Dios y gozar de una vida rica y abundante en Jesucristo. No tienes que dejar vencerte por el miedo. Dice el apóstol Santiago que resistamos al diablo y huirá de nosotros. Es una verdadera vergüenza que un cristiano tenga miedo y sea un cobarde, cuando Dios ha provisto la manera en que podamos ser libres de todo esto. Se nos relata en el capítulo 13 y 14 de Números que Dios le dijo a Moisés que poseerían la tierra de Canaán. Y Moisés envió a 12 espías a reconocer la tierra. Todos anduvieron juntos por la misma tierra y todos los espías fueron testigos de lo mismo. Pero 10 de ellos tuvieron miedo y fueron unos cobardes. Estos 10 espías menospreciaron la promesa de Dios y llegaron a la conclusión de que era imposible poseer la tierra. Solo Josué y Caleb, dice la Biblia, que fueron valientes como un león. Ellos instaron al pueblo a no tener miedo, pues con nosotros está el Señor. Dijeron en Números capítulo 14 que el Señor está de nuestra parte, así que no les tengáis miedo. La mayoría de los que viven llenos de miedo son personas egocéntricas, porque piensan en ellos mismos en lugar de pensar en Jesucristo. Dice la Biblia, en la primera carta de Juan, capítulo 4, que el temor lleva en sí castigo, pero que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando uno deja que el amor controle su vida, ya no enfoca su atención sobre el yo y sobre el miedo de lo que los demás piensen acerca de uno. ¿Por qué? Porque el amor echa fuera el miedo y la cobardía, ya que todo su interés está puesto en las necesidades de los demás. Dios siempre nos da cosas buenas, y todo el que ha sido víctima del miedo sabe muy bien que el miedo no es bueno ni es perfecto. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Veamos el contraste. Dios nos da poder, nos da amor y dominio propio. Satanás nos da miedo, debilidad y una mente de resentimiento y pensamientos dañinos. Vemos que no es la voluntad de Dios que vivamos una vida de miedos, pues cada vez que nos sentimos atemorizados, le estamos dando lugar al diablo. Nos dice Pablo en Efesios capítulo 4 que no demos lugar al diablo. Cuando el miedo se instala en una persona, le dominan ciertas características negativas, cuyos resultados son dolorosos para la vida. Estas personas suelen ser indecisas, porque nunca pueden tomar una decisión precisa,
tratan de espiritualizar su indecisión y en el proceso destruyen toda posibilidad de lograr alguna cosa buena. Los indecisos dejan que otros piensen por ellos, que otros sean los que tomen las decisiones de su vida. Las decisiones valientes son parte del cristiano que vive como más que vencedor por Cristo. Vive valientemente en el Señor y reconócelo en todos sus caminos. Vivir así es seguir a Jesús en su caminar, que es la luz del mundo. Es no estar jamás sumido en la incertidumbre, en la preocupación o en la duda. Hay otro factor negativo en la vida de aquel que tiene miedo, y es que es un cobarde y siempre está con dudas. Deja todo para mañana, para el año que viene, o para otro tiempo mejor en el futuro. Y es que la realidad de la vida en este mundo es que todos tendremos dificultades. Pero el vencedor aprende a usarlas como un trampolín para progresar y vencer en Cristo. Los que son morosos recurren siempre a coartadas y a excusas. Hay que aprender a resistir en la batalla cuando uno se siente oprimido y los problemas amenazan con vencer. La experiencia de Pablo fue que no se avergonzaba del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos capítulo 1. Es una lástima que haya personas que vivan oprimidos por el miedo al que dirán y a sus consecuencias, cuando Dios ha hecho posible que estemos libres de los miedos en todos los aspectos de la vida. En la Biblia encontramos al patriarca Job, que él perdió su salud, su familia, sus posesiones, todo. Dice que lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió, en el capítulo 3. ¿Y por qué es tan poderoso el miedo? ¿Cómo puede el miedo producir esas cosas que no deseamos? La verdad es que las palabras de Job me dan mucho que pensar. Pero lo que hay que entender es que el miedo que trae algo malo es satánico. Por eso uno debe aprender a tratar con los miedos en sus primeras etapas, a resistirlo, a echarlo fuera, a no darle lugar. Esto se puede hacer en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo y por la autoridad de la palabra de Dios. Los miedos pequeños, si se controlan, van a ser vencedores. Pero si no se controlan, se convierten en miedos mayores. Porque cuanto mayor es el miedo, más rápidamente se desarrollan otros miedos. Y en este tiempo, uno de los mayores miedos es el contagio del virus. Es el miedo a la enfermedad. Y el miedo a la enfermedad lleva a otro miedo mayor, que es el de la muerte. Estos miedos hacen que uno se mime a sí mismo buscando que todos le tengan simpatía y lástima. Pero eso no va a ayudar nunca, porque eso no va a traer sanidad ni salud. Para quitarnos esos miedos hay que ir a la palabra de Dios y verse uno a sí mismo como una persona fuerte en el Señor, saludable, vibrante, lleno de gozo y de alegría. ¿Por qué? Porque por su llaga fuimos curados. Lo dice la Biblia. Y también Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Tenemos que estar súper agradecidos a la ayuda y a la misericordia de Dios. En este tiempo de confinación en nuestras casas, donde seguramente habrá momentos difíciles de convivencia entre los matrimonios, entre los hermanos, entre los padres e hijos y demás familia, que los miedos sean sustituidos por la alegría. Dice Proverbios capítulo 17 que el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Que el gozo del Señor sea tu fortaleza. Tienes que rebelarte contra el adversario que trae el miedo. No puedes ser una persona miedosa y pasiva. Hay otro relato muy interesante en la Biblia, en el primer libro de Samuel capítulo 17, donde se dice que los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte a otro lado, y entre ellos había un valle. Allí en el valle estaba un gigantón llamado Goliat, el cual retaba a los hombres de Israel a que vinieran a pelear con él, diciendo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaban y tenían gran miedo. Más tarde llegó David al campamento y oyó las palabras de Goliat. Y él fue testigo
de la reacción de sus hermanos israelitas. Todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Cuando David aceptó el desafío de Goliat, su hermano mayor se burló de él. Pero David no se desanimó ni se echó para atrás. E incluso el mismo rey Saúl, pensó que no había ni la menor posibilidad de que David venciera al gigante. Pero lo que no sabían era que David no confiaba en su propia fuerza, sino en el poder de Dios. Dios, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de ese filisteo. También Goliat menospreció a David cuando lo vio y quiso burlarse de él. Pero David crecía en valor y le dijo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. David venció al gigante y nosotros también podemos vencer a los gigantes que tenemos por delante. Porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El miedo no es cosa insignificante para el que lo tiene. El arma que puede vencer total y permanentemente el miedo es una fe fuerte y valiente en la palabra de Dios. Tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del maligno, dice Pablo en Efesios capítulo 6. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, leemos en Hebreos capítulo 4. Si te sientes incapaz en la vida, ve a Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tienes miedo de ser débil, el Señor es la fortaleza de tu vida. ¿De quién he de temorizarme? Si tienes miedo a la enfermedad, Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Si tienes miedo a la muerte, yo soy la resurrección y la vida, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, dice Jesús. Si crees en todo esto, tu vida será una vida victoriosa. Que así sea y que el Señor te bendiga.